ha sido de enorme bendición para mi vida. Y yo creo que para usted también. Prácticamente considero yo que es uno de los asuntos medulares dentro de la vida cristiana, porque si no se sabe administrar los recursos que Dios nos da, prácticamente no tiene sentido, o no podemos cumplir propósitos, o no podemos hacer la voluntad del Señor. Así que vamos a mirar las siguientes diapositivas que he preparado para poder ir desarrollando el tema. Voy a hablarle hoy acerca de la mayordomía, que tiene que ver con los bienes que tenemos, con el dinero y con el tiempo. Si me ayudan presentando, por favor, la diapositiva, les estaría agradecido, mis hermanos. Ahí está. Bien. Vamos a ver lo que es mayordomía. A la siguiente lámina, por favor. Mayordomía de los bienes materiales, como yo le había dicho, ¿no? Ahí nosotros vemos, tenemos todo lo que son bienes, ¿no? Como podemos ver en esa imagen, yo lo puedo resumir. Hay una computadora, una cámara, está un martillito para hacer justicia, unos vehículos, celular, un edificio, refrigeradora, me parece que es cocina, un fregadero, en fin. Todo eso son bienes. Y algo que usted y yo tenemos que reconocer es que los bienes que tenemos, todo, absolutamente todo, nos lo ha dado el Señor. Quizás para alguien diga, no, pero si yo lo he comprado, yo... Y créanme que para mí entender esto fue algún tiempo, que mis inicios con el Señor, fue algún tiempo para aceptar todo esto, porque en realidad siempre estaba el ego, el egocentrismo, estaba yo trabajo, yo mismo. Pero cuando comencé a analizar las cosas, ¿quién me proveía el trabajo? ¿Quién me daba la salud? ¿Quién me daba las fuerzas? Era propiamente el Señor. Entonces, un principio, mis amados, para poder entender este tema, es de que todos los bienes que usted posee, la laptop, los platos, todos esos bienes, el Señor es quien se los ha dado. Y ahí tenemos un texto bíblico que dice, Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mire lo que dice la Escritura, honra a Jehová con tus bienes. Si yo quiero darle honra al Señor, darle respeto, hablemos del celular. ¿Cómo usted le puede dar honra al Señor con el celular? ¿Cómo usted le puede dar honra al Señor con su computadora, con su vehículo, con la cocina, con la refri? ¿Cómo usted puede honrar al Señor? Entonces, esto tiene que llevarnos a nosotros a un nivel de entendimiento en el cual el apóstol Pablo decía, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Entonces, cada acto que usted hace en la vida, hágalo como para el Señor, pero siempre teniendo en cuenta que todo lo que Él le ha dado es para qué, para honrar su nombre. A la siguiente diapositiva, por favor, vamos a entender un poquito mejor esto. Y aquí tenemos que, me ayuda ya con la siguiente diapositiva, una buena mayordomía de nuestras posesiones debe incluir los siguientes aspectos. En primer lugar, entender la propiedad y el origen de nuestras posesiones. Ahora, todo lo bien habido o lo que usted ha logrado proviene del Señor. Dios no está en las cosas ilícitas. Digamos que usted se metió en negocios ilícitos y usted dice, esto Dios me ha dado. No, mi hermano. Eso tiene una fuente que no viene de trabajo y de esfuerzo. Cuando el Señor nos provee de algo, es fruto de que de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Ya vamos a ver con lo que es la administración del tiempo, de nuestra planificación, en fin. Es el resultado de lo que nos ha dado, pero usted está en algún negocio ilícito, por decirle, un ejemplo. Usted no puede decir que Dios le ha bendecido, o sea, en realidad Dios no
se va en contra de sus principios. Pero los que caminamos con el Señor, los que vivimos con Dios, los que estamos con Dios, ya no andamos en esas cosas. Ahora, Dios es el dueño de todo, absolutamente de todo. Pero si la gente que no tiene el conocimiento de Dios usa los recursos que Dios ha provisto a la humanidad para hacer cosas ilegales como procesar droga, por decirle así, tener laboratorios donde se procesa este alcaloide. O sea, esta situación ya no es lo lógico de las bendiciones del Señor. La gente ha tomado recursos de Dios para dañar y destruir. Pero nosotros los cristianos tomamos los recursos del Señor y lo usamos para llevar siempre honra al nombre de nuestro Dios. En segundo lugar, nuestro trabajo nos proporciona unos ingresos. Y es obvio, o sea, usted trabaja y usted recibe un ingreso. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de aquello? Esa fuente es Dios. Ahora, estos ingresos nos permiten el disfrute de bienes y posesiones. Claro, usted trabaja, tiene sus ahorros, tiene una planificación, se compra un vehículo, se compra un carro. Usted está disfrutando de aquello. Pero ya sea el dinero o los bienes y posesiones, todos proceden de Dios. Miremos lo que dice Ageo 2.8. Dice, mía es la plata, es una declaración que está haciendo el Señor, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios es el dueño de todo. Pero ¿sabe qué es lo que hace Dios para bendecir a su pueblo? Dice la Escritura que quita de gente rica, adinerada, ¿para qué? Para transferir a sus hijos. Pero esas transferencias que se hacen son con esfuerzo y trabajo. O sea, usted no le puede decir al Señor, quisiera que en mi cuenta aparezca $1.000.000 y yo voy a ver, gracias, Señor. No. Recuerde que Dios nos dará de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos. Y esa capacidad se la desarrolla en el proceso o en el vivir diario. En Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué podemos entender? Que todo, absolutamente todo, es de Dios. Todo, mi hermano, todo. Todo es de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado, muchos políticos hablan de la repartición de las riquezas del Ecuador, ¿no? Entonces, eso tiene que ser bajo normas, tiene que ser bajo leyes y tiene que ser para beneficiarse a todos. Entonces, cuando el Señor nuestro Dios es el dueño de todo, absolutamente de todo, algo que Dios hace sí es con su iglesia, con su pueblo, es bendecirle, pero con un fin. Créame que lo más hermoso que puede existir en la vida es cuando usted entiende el porqué de las cosas. El mes pasado descubrimos todo lo que eran las pruebas, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros nos ubicamos ya y entendimos por qué y para qué. Cuando uno está sufriendo y uno no sabe por qué, es doloroso aquello, pero cuando uno se está sufriendo, padeciendo algo y uno entiende el por qué y para qué y que con convicción que eso va a terminar, ahí es cuando usted toma el texto de Santiago y dice, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces es con entendimiento, esto no es que usted esté sufriendo y va a vivir feliz de la vida, no, uno entiende el por qué y para qué y sabe que eso va a terminar en algún momento. La palabra del Señor nos da convicción. La siguiente diapositiva, por favor. Otro punto es que Él es nuestro proveedor. El Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. O sea, todo lo que usted necesita, Dios le va a proveer. Mire, y más que necesita, más que sus deseos es lo que usted necesita. ¿Qué es lo que usted necesita? Alimentación, vestido. Y digo yo algo, mis amados, yo le cuento esto y le digo y le hablo como testimonio. Hay cosas que yo le pido al Señor por decirle hoy y Él me responde después de unos 4 meses, 5 meses.
Y no es la manera de tener ya lo que yo quiero, sino que es la expectativa de que Él me va a responder. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando disfruta lo que Dios nos da, yo creo que más que disfrutar el bien obtenido o pedido, es el que Él responda a nuestras oraciones. Entonces, yo sé que habrán oraciones que usted tiene y que vive pidiéndole al Señor, o algún día las hizo y usted sabe que están en las manos del Señor, y ahí está. Usted no se desespera, usted no está, ayúdame, por favor. No, usted sabe, Señor, está mi oración ahí, usted ya tiene la convicción de que Dios tomó su oración, y usted le agradece, y en algún momento Dios lo va a sorprender. Ahora, esa dinámica es la que a uno le da una expectativa siempre de poder vivir en el Señor, disfrutando de lo que dice la Escritura. Otro punto, tenemos que todos los bienes que Dios nos da son para que los disfrutemos. Dios no nos va a dar un bien para destruirnos o un bien para que vivamos amargados. No, Dios nos da los bienes para que los disfrutemos. Ahora, un ejemplo. Usted tiene unos $3,000 y usted ve que su hijo, por decir algo, que su hijo está enviciado en lo que es la televisión y le pide a usted un PlayStation, qué sé yo, esos juegos que han salido ahora. Y está que le pide y le pide. Y usted, bonito siente usted en su corazón concederle a su hijo esa petición, pero usted no le ha preguntado a Dios, ¿le compro o no se lo compro, Señor? Entonces, hay muchas decisiones que nosotros tomamos cuando emprendemos algo o cuando adquirimos algo sin preguntarle a Dios. Y cuando uno le pregunta al Señor, créame que Dios le va a responder, Dios va a poner ese sentido en su corazón. No, no es el tiempo, espera. Y de esa manera podemos nosotros tener esa dinámica de administrar bien los bienes del Señor. Recuerde que usted trabaja, usted lo va a comprar. Por decirle, tengo a mi hija, yo a mi hija no le compro celular todavía. Ya tiene 15 años. Y me vive pidiendo uno. Y le digo, no, cuando yo vea que tú seas responsable, que asumas responsabilidades, yo te compraré un celular. Pero ahora no es el tiempo. Y ella pide el celular de mí o de la mamá, de la abuelita, para comunicarse en los grupos que están en el colegio. Y estoy al tanto yo de la situación, pero no es el tiempo, no es el momento, no es todavía para que ella ocupe aquello. Ahora, eso no es una norma que usted diga, ahora te quito el celular, su hijo tiene 13 años. Estoy hablando de mi administración sobre mi casa. Y de eso usted es responsable delante de Dios, porque el que pone el sentir de comprar o no, cuando usted está orando al Señor y pidiéndole a Dios que lo guíe, es el Espíritu Santo, y esa dinámica depende de usted y del Espíritu. Eso no lo va a encontrar usted en un libro, eso no. Eso ya es entre el Espíritu de Dios y usted. Y ver la necesidad que se genere. ¿Para qué? Antes que los deseos. Porque usted a su hijo dígale, te compro un celular, y ellos quieren que le compren un celular. Y tantos reportajes que existen de cómo la mente del niño se está dañando. ¿Por qué? Porque están viendo o están demasiado sus miradas puestas en las pantallas, y eso es un perjuicio. Mire, nosotros, el Señor entonces nos ha dado, ¿para qué? Los bienes, para que los disfrutemos. 1 Timoteo 6:17 dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Entonces, volviendo al ejemplo, el joven, el adolescente podrá disfrutar sanamente de un celular cuando tenga responsabilidad, ¿no? Pero si es irresponsable, por decirle, todavía no maneja bien asuntos personales suyos, cosas que le son asignadas en casa, y usted le va a premiar con algo ahí, no creo que sea lo lógico, porque más bien le dañaría. Entonces, nosotros como administradores de los bienes del Señor, tenemos que considerar y tener en cuenta cuando vamos a tomar esas decisiones. ¿Para qué? Para poder nosotros ver algo que se disfrute, no algo que vaya a dañar, ¿no? Entonces quisiera, con la siguiente lámina, vamos a ver lo que es administrando los bienes materiales.
Aquí vamos a ver 4 principios. Ahí le he puesto la cita bíblica, el pasaje para que usted luego lo tome nota y lo lea, pero vamos a ir resumiendo para poder entender esto. En primer lugar, los bienes materiales son del Señor. Vamos a verlo bíblicamente. Y la historia aquí nos habla de Zaqueo. Usted sabe que Zaqueo era aquel hombre de baja estatura que era un publicano que se había enriquecido con los estafando a la gente, como hacían los publicanos, ¿no? Entonces, este hombre, cuenta la historia bíblica, la palabra del Señor nos dice que tiene un encuentro con Jesús. Y cuando él tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Que él despierta a una realidad acerca de sus posesiones. Zaqueo era un hombre muy millonario, era un hombre muy pudiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que Zaqueo en algún momento lo invita, el Señor Jesucristo se invita a la casa y le dice: Zaqueo, hoy me es necesario estar en tu casa, es necesario que pose en tu casa. Y Zaqueo se encuentra con él. Y yo veo el mover del Espíritu Santo, cómo remueve la conciencia de este hombre. Y en el versículo 8 del capítulo 19 de Lucas dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, tanta fue la alegría y el poder entender lo que había hecho mal, que él quiere rectificar y entiende que los bienes materiales son del Señor. ¿Saben quién no entendió eso? El joven rico. ¿Se acuerda cuando se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y se entristeció. Digo, ¿qué hubiera pasado si este hombre hubiera ido y hubiera vendido? ¿Sabe qué? Este hombre, a pesar que estuvo con Cristo Jesús frente a frente y conversando con él, nunca tuvo un encuentro en realidad con el Señor. Por eso, la parte fundamental es cuando nosotros nos encontramos con Cristo. Y yo le digo algo, usted puede escuchar muchas enseñanzas, mi hermano, muchas. Pero hay un momento que toda esa información que usted ha obtenido en su mente se condensa dentro de usted y estalla en algo, una realidad. ¿Por qué? Porque ya hay conocimiento y es cuando el Señor comienza a revelarse en nuestras vidas y nos da una realidad de nuestra posición o de nuestra postura con relación a las diferentes áreas de la vida. En este caso estamos viendo con los bienes materiales. Otro punto en la siguiente lámina, por favor. Vemos aquí que los bienes materiales provienen del Señor. En ese mismo pasaje, más adelante, el Señor está hablando de que les da, en una versión dice que les da minas, ¿no? Prácticamente es como dinero o algo para administrarlo. El Señor dice que vaya y lo produzcan. Es una parábola que está el Señor. Y en el versículo 13 de Lucas 19 dice: antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Mire, en ese momento, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Que los bienes materiales provienen del Señor y Él nos da para administrar. ¿Usted se acuerda en la parábola de los 10 talentos? De los talentos que uno le dio 10, a 5, otro le dio 2 y otro le dio 1. Dice que le dio de acuerdo a su capacidad, mi hermano. O sea, usted y yo tenemos un grado de capacidad para administrar de parte de Dios. ¿Cómo usted se va dando cuenta de eso? De acuerdo a lo que usted tiene. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? ¿Qué es lo que Dios le ha bendecido? Usted tiene un trabajo y su trabajo tiene, por decir, le gana el sueldo, el salario básico. Usted tiene ese sueldo básico ahí con beneficios sociales. De pronto otra persona tiene 3 salarios o 4 salarios, estamos hablando de $1,500, etcétera, y es de acuerdo a su capacidad. Entonces usted tiene en Dios la promesa de poder extender aquello, de poder extender. O sea, si usted necesita un vehículo, usted se lo puede pedir al Señor y el Señor le ayudará a conseguirlo. Pero ¿cuál es el fin? ¿Para qué usted lo quiere? ¿Para qué usted desea? Recuerde que si usted quiere comprarse un carro
y es necesario, porque ya ahorita es un vehículo, creo que es necesario, más que todo en Guayaquil, que es una ciudad muy grande, y usted es un hijo de Dios y usted puede adquirir aquello con ahorro, con esfuerzo. Pero digamos que usted quiere ya no comprarse un carro normal, en un valor normal, usted quiere un deportivo, un Porsche. Eso ya es un deseo. Ya no es una necesidad. Ya no tiene ya un sentido. O sea, hay que saber administrar en esa parte, pero entendiendo siempre que los bienes materiales provienen del Señor. Mire que en esta parábola dice el dueño dice, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Este dueño se va a un reino, a obtener un reino y regresa, y a los que les deja comienzan a producir y encuentran que han producido, y los elogia por lo que han producido. Entonces, cuando usted produzca, mi hermano, cuando usted produzca, usted entienda que es elogiado por el Señor, pero la producción tiene que ser en los parámetros de la Escritura. No puede usted producir algo fuera de los parámetros. Un ejemplo, usted está en un trabajo y usted tiene un sueldo, pero resulta que usted en el trabajo donde usted está, usted quiere hacer o confabularse con ciertas personas que hacen cosas ilegales para obtener un ingreso más. Usted no puede decir Dios me ha bendecido. Es una maldición. ¿Por qué? Porque se administró los bienes de una manera diferente. En otras palabras, es como que yo le diera plastilina a usted y le dijera, arme un muñeco, y usted está armando un muñeco muy grande, necesita más plastilina, y usted le está poniendo, ¿qué? Harina ahora, o cualquier elemento que ya no es lo normal, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios nos deja los parámetros bien claros, y estamos basándonos en principios. Usted quiere prosperarse, tiene que esforzarse. Usted quiere obtener, como vemos aquí en esta parábola, usted tiene que entender que todos los bienes materiales vienen del Señor y usted tiene que saber administrarlos. En tercer lugar, los bienes materiales son para servir al Señor. Más adelante en ese mismo texto, Lucas 19, 30 y 31 dice, vayan a la aldea que está allí. Les dijo, al entrar verán un burrito atado que nadie lo ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. ¿Qué iba a hacer Jesús con ese burrito? Con ese burrito era lo que iba a entrar en Jerusalén y era la entrada triunfal, lo que nosotros hemos leído en los evangelios, pero no le está pidiendo. Vayan, desátenlo, y si alguien dice, díganle que es para el Señor. Nada más. O sea, mis amados, todos los bienes que tenemos nosotros son para servir a Dios. No podemos tener otra idea que no sea esa. Usted tiene un carrito, sírvale a Dios con su carro. Usted tiene una computadora, sírvale a Dios con su computadora. Usted tiene su celular, sírvale a Dios con su celular. ¿Cómo le puedo servir, pastor? Comparta imágenes, comparta textos bíblicos, historias bíblicas, comparta testimonios de personas que en algún momento de la vida estuvieron necesitados y Dios les ayudó. Eso inspira, eso llama la atención, eso nos ubica de pronto. Hay alguien que necesita esa palabra, pero siempre, siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. O sea, en cuarto lugar, los bienes materiales, la siguiente lámina, por favor, son para glorificar al Señor. Imagínese que usted tiene una computadora en su casa y en su computadora usted está viendo cosas ilegales, hablemos así de pornografía. ¿Usted estará glorificando a Dios de esa manera? No. Imagínese que usted tiene su celular y en su celular usted comienza a ubicar a esa enamorada o ese enamorado de hace años, y usted es casado, pues, ¿no? Y está ubicándolo, dónde está, qué está haciendo. Eso no es glorificar el nombre del Señor. Nosotros glorificamos a Dios con nuestros bienes. Mire, en Lucas 19, 45 y 46 dice, luego Jesús entró en el templo. El templo es un bien. Y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Desde luego se comercializaban los animales para el sacrificio, ¿no?
pero eran animales. Leía por ahí más o menos sobre la historia, dice que el sacerdote Anás tenía como un negociado en esa parte, que todos los animales que estaban, no eran perfectos, los vendían a cierto valor, pero los que eran perfectos los triplicaba el valor. O sea, era una serie de cosas que se daban en ese momento. Y Jesús, eso se indignó del Señor. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar para glorificar el nombre del Señor. Entonces nosotros, qué bien tenemos nuestra casa, qué bien tenemos el vehículo, qué bien tenemos en la iglesia misma donde estamos. Entonces, en la comunidad donde estamos, donde nos congregamos, o sea, sería ilógico de que comencemos a celebrar fiestas en el auditorio en donde honramos y bendecimos el nombre del Señor. O sea, son cosas que no tienen sentido. Y nosotros honramos el nombre y son cosas exclusivas para el Señor. Por decir algo, que los equipos, que todo el equipo, todo lo que se usa es para glorificar al Señor. No es que yo tenga un matrimonio o yo tengo una fiesta y le pido al pastor que me presten los equipos para ir a llevarlos a un lugar para suplir esa necesidad. No, eso no es así. O sea, son cosas exclusivas, consagradas para el Señor. Yo tengo una guitarra y hace algunos años atrás vino un amigo que estuvo en Estados Unidos y vino a los años y me había mandado a pedir la guitarra para cantar, porque le gustaba tocar la guitarra. Entonces yo le dije que mi guitarra estaba consagrada al Señor y que esa guitarra no se toca otra música sino que es para alabar a Dios. Entonces, exclusivamente ¿para qué? Para las cosas del Señor. Entonces, eso consagramos y nosotros en pleno estado de conciencia lo hacemos. Y créanme que cuando nosotros consagramos nuestros bienes para el Señor, para que sean para la gloria de Dios, son exclusivamente para uso, como estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Para uso exclusivo de las cosas en la administración de la presencia del Señor. No se usa para otras cosas. Entonces, usted va, pastor, présteme el parlante que tengo en la quinceañera. No, yo no te puedo prestar eso. Anda, alquílate uno, cómprate uno, porque yo no puedo alquilar eso, no te puedo prestar eso. Eso no es para uso personal, son para las cosas del Señor. Entonces, hasta ahí creo que vamos entendiendo lo que es la mayordomía de los bienes materiales que Dios nos ha dado, nos ha concedido. Y es más, como pastores y como siervos del Señor, tenemos cuidado de esas cosas, sobre todo en la iglesia, ¿no? Cuidamos que la limpieza, cuidamos lo que es el orden, que no maltraten las cosas, que no manchen las paredes. ¿Por qué? Porque son exclusivamente para glorificar el nombre de nuestro Señor. Ahora sí, vamos a la siguiente temática, que es la mayordomía del dinero. Y en la mayordomía del dinero tenemos ahí un texto bíblico, Hebreos 13:5, que habla: vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. Mire, hay muchas personas que viven deseando ser millonarios, que viven deseando ser adinerados. Y tanta es la esperanza en aquello que pierden lo que tienen. Ahora, yo conocí de alguien, no digo que sea el caso de todos, pero yo quiero hacer referencia a algo para que podamos entender a donde yo quiero llegar. Una persona que en algún momento tuvo una posición, su padre tenía una posición, y que quiere irse a los Estados Unidos a trabajar. Y se fue. Años, como a los 13 años creo que regresó, ya su hija, ya una señorita. Pero, ¿qué es lo que perdió? Perdió ese momento de pasar con sus hijos. Perdió ese momento de disfrutarlos. Perdió ese momento de ¿qué? De poder en armonía verlos crecer, instruirlos, darles un consejo, estar con ellos. Y se perdió, hermano. ¿Por qué? Por el deseo de tener más. Regresó, no se acostumbró y se volvió a ir otra vez. ¿Por qué? Porque no era esto ya vida para él.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la mayordomía del dinero, estamos hablando de ¿qué? De saber administrar el recurso económico que nosotros obtenemos. Ahora, eso le puede, a usted viene alguien y le obsequia, le dona, o se gana su sueldo, etcétera, pero usted tiene que saber cómo administrarlo. Yo quisiera leerle algo rápidamente para que podamos entender esto. Un momentito. En 1921 se juntaron en el Edgewater Hotel de Chicago 9 de los hombres de negocios más expertos en ganar dinero. Se incluía entre ellos el jefe del monopolio más grande, el especulador más sobresaliente de Wall Street, el presidente de la compañía independiente más grande de acero, el presidente de la empresa eléctrica más grande, el presidente de la compañía más grande de gasolina, el especulador en trigo más grande de los Estados Unidos de América, el presidente de la Bolsa de Nueva York, el presidente del Banco Internacional de Liquidaciones y un miembro del gabinete presidencial. 25 años más tarde, ¿dónde estaban estos hombres de fantástica riqueza y poder? Ivar Kreuger, jefe de del más grande monopolio, se suicidó. Jesse Livermore, el especulador de éxito de Wall Street, se suicidó. Charles Schwab, presidente de la compañía de acero independiente más grande, murió en bancarrota. Samuel Insull, el presidente de la empresa eléctrica más grande, murió sin $1, siendo un fugitivo de la ley en un país extranjero. Howard Hobson, presidente de la compañía de gasolina más grande, se volvió loco. Arthur Cotton, el máximo especulador de trigo, murió en el extranjero arruinado. Richard Whitney, presidente del mercado de acciones de Nueva York, fue condenado a la penitenciaria de Sing Sing, convicto por fraude. Leon Fraser, presidente del Banco Internacional de Liquidaciones, se suicidó. Albert Fall, miembro del gabinete presidencial, fue enviado a prisión por un crimen y perdonado finalmente de la prisión para que pudiera morir en su casa. Estos hombres centraron sus vidas en el dinero. Cuando su riqueza se esfumó, no tenían por qué vivir, por eso se suicidaron. Es el peligro de ¿qué? De poner el corazón en las riquezas o en la fortuna que uno haga. La siguiente lámina, por favor. Aquí está el mayordomo del reino. ¿Quién es un mayordomo en el reino? Es un creyente, escuche, que supervisa fielmente la protección y expansión de los bienes que Dios le ha encomendado para administrar. Mire, leía acerca de una academia de formación de mayordomos en Países Bajos. Dice que les cobran $15,000 para formarlos. Escuche esto, para ser mayordomo. Y que estas personas, cuando están ya en el ejercicio de la mayordomía, ganan entre 50 a $100,000 anuales. Son gente bien formada en lo que respecta a cómo ser un mayordomo. Tiene que ser con excelencia, tienen que saber los gustos, los deseos de los invitados de sus amos o de sus jefes. Y es una cosa, bien dice que viven estresados porque tiene que salir todo a la perfección. Estas personas, imagínense, se preparan para ir a ejercer la mayordomía y que la gente adinerada prefiere contratar mejor a los hijos de estos mayordomos que a mayordomos nuevos porque ya conocen el funcionamiento de las cosas. Ahora, estas personas, estos mayordomos, estudian, se preparan. Yo le hago una pregunta. Si usted y yo, que somos mayordomos del dueño de todas las cosas, ¿no tendremos que prepararnos? Y cuando le hablo de preparación, no le estoy diciendo de que usted vaya a irse a la universidad. No, no, no. Gracias a Dios que en estos tiempos que estamos en la era de la información, existen algunas páginas web en la cual instruyen de la manera de cómo administrar, de cómo ser administradores con lo que tenemos. Hay una página muy buena que es Un Minuto Financiero, que es muy buena, que te enseñan esto, cómo armar un presupuesto, cómo hacer algunas cosas, mis amados, que como mayordomos a nosotros deberíamos de interesarnos para hacerlo y poder dar resultados excelentes en la administración de las cosas y sobre todo el dinero que Dios nos da. Así que quisiera compartir con ustedes 4 principios para administrar sabiamente el dinero. En primer lugar, la siguiente lámina, por favor. Ahí está, estamos bien. Plantar. Mire, cuando primero damos a Dios
y a su obra, estamos reconociendo que Él ya es dueño de todo y que nosotros tenemos la tarea de administrar sabiamente estos recursos para sus propósitos. Plantar, mis amados. ¿Qué es plantar? Sembrar. Es una palabra que se la usa comúnmente ahora, en estos tiempos. Siembra. Pero, ¿qué vas a sembrar y dónde vas a sembrar? Cuidado con la manipulación. Yo estoy en contra de ese asunto. Siembra aquí, siembra acá. No, no, no. Esto es con dirección y con la guianza del Espíritu Santo. Usted tiene que aprender a identificar sus emociones. Cuando uno es manipulado, las emociones comienzan a ¿qué? A agitarse y el pensamiento comienza a irse por todo lado. ¿Por qué? Porque es desafiado. Y muchos de los que no tienen son desafiados ¿qué? A hacer algo y a cometer errores y horrores que después están viviendo en qué? En bancarrota o con deudas que se generaron. ¿Por qué? Por emociones manipuladas. Entonces, cuando nosotros hablamos de plantar, hablamos de qué? De bajo la guianza del Espíritu Santo, y eso usted tiene que desarrollarlo. Por eso yo le decía capacitarse. Esa capacitación es solo con el Espíritu. En estos últimos tiempos hemos visto tantos fraudes en las iglesias y tantas cosas que el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo han echado al suelo y no le han presentado un evangelio, que el evangelio de la prosperidad es bíblico, hermano, pero en medio de eso se aprovechan para manipular y eso no es bíblico. Tenga cuidado, discierna el fin, el propósito, que Dios confirme. ¿Para qué? Para que usted pueda plantar bien. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, cuando a Dios le damos lo primero, ¿qué reconocemos, mis amados? Que Él es dueño de todo. Y hay gente que, hermanos, que son bien colaboradores y que Dios los bendiga, porque así se mueve el reino. Vamos a ver, el reino, las finanzas en el reino se mueven de esa forma. O sea, el evangelio subsiste en la economía y es porque nosotros somos los que vamos financiando aquello. Segundo lugar, está lo que es planear o planificar. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Debido a que Dios cree en la planificación, nosotros también debemos de creer, hermano. Mire, Dios, nuestro Dios, no es que hoy día hace algo y después está tratando de solucionar las cosas. Dios tiene todo bien planificado. Bien planificado. En Efesios 1:4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, hubo una planificación con nosotros. No somos un error, un producto de algo que sucedió en el espacio, no. O algo que a Dios se le escapó de las manos, no, mis amados. Somos producto de una planificación. Entonces, si Dios planifica, nosotros también debemos de tomar ese principio que Dios lo tiene, que es de qué, de planificar. Dios trabaja al ritmo de los planes. Cada familia debería vivir de acuerdo con un presupuesto. O sea, necesitamos sentarnos, papá, mamá, haga un listado de sus gastos, de sus ingresos, cómo están los ingresos frente a los gastos, están más o están menos, hay que hacer unos ajustes. Tienes muchas deudas, paga las deudas pequeñas primero, quédate con las grandes luego, pero dentro de ese mismo presupuesto, cuando pagas las pequeñas, las mismas pequeñas las mandas a qué, para pagar las grandes. Entonces vas saliendo poco a poco. Póngase una meta de aquí a 3 años. Usted tiene, digamos que la situación de usted es que está endeudado ahorita. Y lamentablemente has pedido al chulco, por aquí, por acá. El vivirse endeudando así no es ser un buen administrador. ¿Qué necesitamos? ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen las necesidades, usted tiene que clamar a Dios, pues. Dios tiene que glorificarse en tu vida y por eso esas son las oportunidades para ver la gloria de Dios en tus finanzas. Pero cuando viene el problema y usted se ve sofocado y no sabe cómo resolver, ¿qué se hace? Rapidito se pide al chulco, y eso es un interés terrible y son unas cuentas casi impagables.
Pero ¿qué es lo que usted podría hacer? Si usted tiene una deuda con una entidad financiera, vaya, refinancie la deuda. Prolongue o alargue lo que es el pago, que vaya de acuerdo a la capacidad de ingresos que usted tiene. De pronto usted perdió el trabajo, qué sé yo, o usted debe bastantes, haga un solo crédito, pague a todos y quédese con una sola cuenta. No tiene que estar pagando solo lo que son intereses, sino ya que con la entidad financiera usted paga interés y capital. O sea, estas cosas, mis amados, ¿qué debo de hacer? ¿Cuáles son mis gastos en la casa? ¿Qué se necesita para la educación, para lo que es la alimentación? Cuando usted tiene eso bien definido, usted sabe que en su presupuesto, por decirle, $100 es para la alimentación y punto. Y cuando usted está haciendo en la casa, hace un listado, ¿no? Un listado de lo que necesita, y usted se va al comisariato, se va a hacer las compras, usted sabe que no se puede salir de ese presupuesto. ¿Por qué? Porque ahí viene de vuelta el otro problema de los compradores impulsivos. Usted va viendo en las perchas y ahí se acuerda que faltaba esto, faltaba lo otro, y cuando usted se da cuenta, la cuenta se le hizo demasiado. ¿Y qué sucede? Que usted lo paga con tarjeta de crédito y con tarjeta de crédito difiere para 3 meses y el otro mes usted va y difiere para 3 meses y el otro mes difiere para 3 meses y tiene una deuda que va a que se aumenta. O sea, es algo de no terminar. Entonces, haga un presupuesto, planifique, mire los gastos que tiene, determine cuánto usted va a gastar mensualmente para cada rubro, educación, lo que es pasajes, lo que es... Eso usted puede, si tiene el dinero en efectivo, usted puede tener en sobres y a medida que usted va necesitando, va sacando de los sobres y en el sobre tiene un nombre. ¿Para qué? Para que usted, de ahí usted vaya sacando lo que necesita. Para lo que es la energía eléctrica, para lo que es el internet, que es muy necesario ahora, para lo que es el agua, consumo de agua y la manera de cómo ir ahorrando. ¿Para qué? Para que usted pueda ver una buena administración y Dios pueda confiarle más. Porque si usted, digamos que usted no administra bien lo que tiene, ¿usted cree que Dios te va bendeciéndote más? No. ¿Por qué? Porque muchas personas, por decirle, ganan $800 y viven alcanzados. Dios los bendice, le suben el sueldo a 1,200 y viven alcanzados. Y ganan 2,000 y viven alcanzados. ¿Sabe por qué? Porque no hay una cultura financiera y eso se debe de aprender. Para eso, yo le decía, esos mayordomos estudian en lo secular. Imagínense nosotros donde el dueño de todo es el mismo Dios de los cielos y la tierra. La siguiente, por favor, lámina. Lo tercero es priorizar. Se debe priorizar la libertad financiera y una de las formas de hacerlo es discerniendo entre los deseos y necesidades, como yo le decía hace un momento. Hay deseos que tenemos. Mire, yo tengo un buen pulso, que es mi esposa, le comento. Hay veces que a mí me viene el deseo de comprar algo y ella me dice, ¿es necesario? Y eso me confronta y me hace reflexionar. Yo digo, no es necesario. Y es verdad, no es necesario, es solamente un deseo que uno tiene. ¿Le ha pasado que usted tiene un deseo, compra algo y nunca lo usa? Ahí lo deja. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos priorizar, discernir entre deseos y necesidades. Ahora, hay esposos que no les gusta que la esposa los confronte o les diga esa situación, y a eso es un cambio de actitud que debe haber, porque el buen administrador tiene que tener oídos y también tiene que saber que aceptar, mis amados, aceptar que lo que opinan y quién mejor nos conoce que nuestro cónyuge, sea varón para mujer o mujer para varón. Hay veces que hasta de un hijo usted puede obtener un consejo y diga, pero papá, no es necesario, ok, yo hagámoslo de esta manera, tienes razón, y se busca una solución. Y no se genera que una necesidad basada en un deseo, sino que se puede generar una necesidad basada en algo real, pero hay que discernirlo. Dios ha prometido satisfacer las necesidades de los creyentes fieles y generosos, pero no necesariamente sus deseos. Mire en Filipenses 4, del 15 al 19, vamos a la lectura. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién va a suplirnos? Dios. ¿Cuándo nos va a suplir? Mis amados, seamos responsables. Administremos bien el dinero. Hay un cuarto principio que es orar. ¿Y qué quiere decir esto? Que mientras ora y tomas decisiones financieras, o sea, usted puede tener el mejor plan financiero, pero si usted no ora, no tiene sentido. La oración es el único medio en el cual nos involucramos con Dios y lo involucramos a Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él nos guíe a tomar las decisiones. Con el objetivo de que de ser un mayordomo sabio del reino, recuerde que Dios nunca lo abandonará. Mira esta promesa. En Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. ¿Qué promesa, hermano? ¿Qué es lo que usted tiene ahora? Conténtese con eso. ¿Que usted quisiera algo más? Correcto, pero vamos a las bases. Por eso yo le dije al inicio que la mayordomía es un tema medular en la vida cristiana, porque si no sabemos administrar los recursos que Dios nos da, bienes, economía, veíamos con el pastor Antonio hace 2 semanas, veíamos lo que era, y ese tema me agradó muchísimo, lo que era la administración de los dones. La pastora Lucy la semana pasada habló acerca de la administración de lo que era la parte emocional, y eso fue muy gratificante. O sea, si sabemos administrar nosotros los recursos que Dios nos da, Dios nos dará que abundemos y sobreabundemos en más cosas. ¿Por qué? Porque la mayordomía bien hecha significa responsabilidad, y la necesidad que existe en este mundo, Dios quiere suplirla, pero Dios da los recursos a los responsables. ¿Para qué? Para que los administren muy bien y puedan obtener un fruto que dé gloria y glorifique el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo debo administrar el dinero? Y mire, vamos a la siguiente lámina. Y quiero tocar esto de aquí, porque me parece que es muy importante. El reino de los cielos se mueve con dinero. ¿Por qué? Porque la silla en la que usted se sienta en el lugar donde estamos tiene un costo. Los parlantes, los micrófonos, la consola, la computadora, que el amplificador, que las cámaras, todos esos pedestales, todo, absolutamente todo, tiene un costo. Ahora, una de las maneras que el Señor nuestro Dios se financia su reino, recuerden, no vivimos en el mundo, estamos en el reino. ¿Y cómo se financia el reino? Es a través de los diezmos. ¿Y qué es el diezmo, pastor? El diezmo es el 10% de sus ingresos que usted obtiene mensuales, o semanales, o diarios. Y en primer lugar, le pertenecen a Dios. Miren lo que dice Levítico 27:30. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. O sea, del 100% que usted gana, imagínate que el 10% es algo santo, apartado para Dios, de Dios, le pertenece a Dios. Y cuando usted diezma, eso es una honra que usted le da al Señor, porque es para su reino, para los recursos que se necesitan en el reino. En segundo lugar, deben ser llevados al templo, Deuteronomio 12:6. Dice, allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Mi hermano, cuando usted quiere ofrendar al Señor, o cuando usted quiere quiere diezmar a Dios, eso es entre usted y Dios. ¿Y sabe por qué se hace poner un sobrecito? Yo entiendo que hay mucha gente que quiere la humildad y ponen en el sobre y no ponen el nombre. Pero yo le aconsejo, ponga el nombre. ¿Sabe por qué? Porque a través del registro que se lleva, uno va viendo lo que es esa parte en la que el cristiano da a Dios. Y no es que vemos montos, vemos un valor que es lo que usted honra a Dios. Y como gente de criterio,
¿Sabe qué? Sabemos que usted es responsable de que su 10% está ahí. Nosotros, no, los pastores, los líderes, no tenemos por qué andar atrás averiguando si es o no es. Eso es entre usted y Dios. Es más, si la iglesia no diezma ni ofrenda, Dios sustenta su iglesia, pero Dios trata con el pueblo que no lo hace. O sea, es un asunto que Dios lo hace y lo he visto en años, mis amados, de una manera perfecta y correcta. Cuando usted se proponga darle algo al Señor, hágalo de corazón. Nadie le impone. Cuando se le va revelando esto y usted obedece al Señor, esto es loable delante de Dios. ¿Sabe por qué? Yo siempre le preguntaba, ¿y por qué te separaste el 10%? O sea, mire, una de las maneras en las cuales usted puede estar consciente de que usted ama a Dios, es cuando usted, su 10%, sabe que es del Señor y le pertenece a Él. Nada más. O sea, usted es consciente. Eso está dentro suyo. Y ustedes pueden decir que usted es un tonto, pero eso es entre usted y Dios. Y yo, ¿por qué le decía el registro que se deja? Porque al momento en el que Dios comienza a querer promover a sus hijos, una de las cosas en la cual nosotros nos damos cuenta de la avaricia, porque lo peor que puede haber es la avaricia, ¿no? Es cuando vemos gente que ha diezmado, que está cumpliendo en esa parte de la economía. Créame, usted al ser humano puede tocarle lo que sea, pero cuando le tocan el bolsillo, eso es algo serio. Pero a los hijos de Dios, cuando Dios nos toca el bolsillo, con alegría de corazón se lo damos. Señor, esto es para ti. Mire, yo tengo muchos testimonios de cómo yo he sembrado, en lo que vimos hace un momento en plantar. He sembrado algo y Dios me ha dado 10 veces más, 15 veces más. ¿Pero por qué? Porque decidí creerle al Señor. Y en la economía del reino funciona la fe y el desprendimiento de lo correcto, lo real, lo verdadero, como dice la Escritura, que usted debe darle al Señor. Tercer lugar, el diezmo. Dios promete prosperidad financiera. Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo. Pongan a prueba. Esta es la única vez en la cual usted va a encontrar de que Dios dice, ponme a prueba. No hay otro lugar. Usted no puede probarlo a Dios en ninguna otra cosa, si no es en esto. Porque Dios quiere revelarse. Ahora, ¿cómo nosotros detectamos un pensamiento ambicioso o un corazón ambicioso, no? Cuando usted comienza ya a sacar cuentas, a ver, si yo te doy $10 multiplicado por 100, ¿cuánto será? Ah, ya. No, mi hermano. Cuando usted le dé a Dios, dele porque lo ama. Dele porque Él es su Señor, porque Él es su todo. Las bendiciones vienen. Eso es un hecho. No debemos estar esperando. No, es un hecho. Dios te va a bendecir. Pero hazlo porque le amas, porque Él se lo merece. Segundo rubro es la ofrenda. Mire, son ofrecidas a Dios. Éxodo 20:20 dice, quien ofrezca sacrificios a otro Dios distinto al Señor también será condenado a muerte. O sea, las ofrendas son exclusivamente para Dios. Desde luego, antes, dijo una vez mi pastor, decía que en algún momento le llevaron a regalar como ofrenda 5 gatos. Imagínese usted, gatos hay por cualquier... Pero le fueron a ofrendar 5 gatos que eran para él. Pero escúcheme, la ofrenda, no es el diezmo, la ofrenda es voluntaria. Si usted, el diezmo es el 10%, la ofrenda es lo que en su corazón esté. Y hay veces que usted va a ofrendar más de lo que es el diezmo. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda es voluntaria y usted puede acercarse. Ahora, mire, yo le digo algo. Las veces que yo he pactado con el Señor o he sembrado, no han sido porque me han manipulado. Quizás en alguna ocasión me lo hicieron, pero no me lo hacen más. ¿Sabe qué? Ha sido en íntima comunión con Dios. Conversando con Dios y nace en mi corazón algo, está bien, lo voy a hacer. Eso no lo sabe nadie, solo el Señor y yo. Deposito y se acabó. O sea, es algo
muy voluntario y tiene que ver con lo que usted decida dar. En segundo lugar, deben darse con alegría, 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. ¿Eso qué quiere decir, mis amados? O sea, es adentro suyo. No sé si a usted le ha pasado, usted se va a la iglesia y dice, Señor, hoy día voy a ofrendar $20, por decirle, o $10. Cuando usted ya va a la iglesia y va a sacar, se usa prestar mucho. No, ¿qué propusiste en tu corazón? No lo den con mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Señor, mi ofrenda para ti. Oiga, es porque, mire, ahí tienes seguro de vida, seguro de muerte, tienes la eternidad, tienes protección, tienes sabiduría al alcance, tienes la escritura, está el Espíritu de Dios viviendo en ti, tienes una misericordia que se renueva todos los días. ¿Y sabe por qué es la ofrenda, mi hermano? Porque es el diezmo. Le voy a explicar rápidamente. El día que usted va a un trabajo, en el trabajo sucede un asunto, es una transacción que se da. Usted va y trabaja 8 horas, 10 horas, 12 horas. ¿Usted qué está dejando? Usted está dejando su tiempo en ese lugar. Su tiempo. El tiempo, que vamos a verlo, el tiempo es muy importante. Pero ¿qué es lo que recibe usted a cambio? Usted recibe un salario, recibes moneda, recibes dinero. Cuando tú recibes dinero, tú estás recibiendo el tiempo de esfuerzo y sacrificio que dejaste en esa empresa. Ese salario tuyo es bendito. Y de eso, que es tu vida, pero en monedas, en fracción monetaria, vas a sacar el 10% que es del Señor. O sea, es un asunto transaccional, es tu vida en monedas, es tu tiempo dado. ¿Qué harías con ese tiempo? Estuvieras en otro lugar, en tu casa, con tus hijos, con tu mujer, disfrutando, qué sé yo. Pero se privan de ese tiempo para ir a trabajar y a producir. Cuando te dan a ti el dinero, el pago, es tu vida en fracción monetaria. Y de eso Dios te dice, dame tu vida, que es el 10%. Y de eso alegremente, con entendimiento, lo damos, Señor, esto te corresponde. Amén. La otra parte tenemos las primicias. Son ofrecidas a Dios, 34:26. Las primicias de Éxodo, ¿no? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué es las primicias? Es lo primero. La primera semana de trabajo, el primer mes. Mire, yo le digo, aquí en Machala yo tengo unos testimonios de personas que han dado sus primicias y cómo Dios los ha rebendecido, mano. Rebendecido, así le digo que están en instituciones, en unos cargos súper importantes, pero ¿por qué? Porque han sido fieles con el Señor. Y Dios ha sido fieles con ellos. ¿Es un asunto de qué? De entrega. Segundo lugar, prometen abundancia. Proverbios 10, 3, 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos de tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y aquí creo que terminamos con lo que es la mayordomía del dinero. Vamos rápidamente, que se me acaba el tiempo, a ver lo que es la mayordomía del tiempo. Y tenemos ahí Efesios 5, 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, un día malo, o los días que son malos, ¿cómo aprovechamos nosotros el tiempo? Aprovechando bien el tiempo. Eso quiere decir, me habla de planificación, me habla de que hay estrés, de que hay presión y opresión. Pero si hacemos una planificación en función del tiempo, ¿sabe qué? Eso nos va a dar un resultado excelente que glorifique el nombre del Señor. Tengo unas preguntas aquí para ustedes. La siguiente lámina, por favor. A veces te encuentras sobrecargado, sientes que estás siempre ocupado pero no logras cumplir las tareas necesarias. A veces pierdes tiempo haciendo actividades que no valen. Descuidas de hacer cosas que sientes que deberías hacer. Te cuesta decir que no, que alguien te pide hacer algo. Dejas de hacer cosas hasta la última hora. Yo creo que en alguna de esas preguntas estamos nosotros ahí en algún momento en el tiempo, ¿no? Pero vamos a entender mejor esto. En primer lugar, manejar el tiempo. La siguiente lámina, por favor. Manejar el tiempo es una disciplina espiritual. Querer no es suficiente.
hay que hacer, hay que planificar lo que es importante para nuestra vida. Mis amados, necesitamos hacer una planificación. ¿Qué quiero este año 2023? En estos días siéntese, tome un cuaderno. Mire, no podemos vivir una vida por vivirla, debemos planificar nuestro día. Conseguir una agenda, adquiera la agenda que estamos vendiendo en Oasis es muy buena, es excelente. Un cuaderno, esa es una cuña, ¿no? Ahí para los de la agenda. Un cuaderno o algo donde podamos anotar en orden de prioridades lo que debemos y tenemos que hacer. La planificación es clave para poder manejar nuestro tiempo. Si no hacemos eso, no vamos a poder aprovechar el tiempo. Vamos a malgastar el tiempo. De pronto, usted se pasa viendo la televisión en las noches. Como no tiene algo establecido en el tiempo, usted no puede dedicarse a algo y a ir aprendiendo. Usted puede tener 60, 70, 80 años, pero usted, cuando encuentra un sentido de aprender algo, usted le dedica tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos? Planificar. ¿Qué voy a hacer en estos días? ¿Qué voy a hacer a tal hora? ¿Sabe qué? Usted maneja un celular. En los celulares hay aplicaciones que tienen que ver con lo que es agendas. Y ahí usted puede, hay una agenda que es de Google, que es muy buena, que usted puede hacer la planificación, puede poner la fecha, lo que necesita hacer, y en su casa establecer un horario, a tal hora me voy a levantar, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, aquello, a tal hora tengo que ir a ver a los niños, qué sé yo, y tiene una planificación. No sé si a usted le pasa que a veces usted no sabe en qué gastó el dinero, pero cuando se pone a recordar en qué lo hizo y detalla todo, usted encuentra paz. Es lo mismo en el tiempo. Cuando usted dice, ¿qué hice en este día? No, en este día hice esto. Usted encuentra un sentido de satisfacción. ¿Por qué? Porque lo aprovechó el tiempo en la planificación. En segundo lugar, somos mayordomos del tiempo. El tiempo no es mío. No somos dueños de nuestro tiempo. Es decir, Dios nos ha confiado cierto número de horas cada día. Somos responsables por nuestra forma de usar este tiempo para bien o para mal. O sea, si ya entendemos que el mayordomo es el que administra, como mayordomo del tiempo, en la mayordomía del tiempo, usted tiene que saber administrar bien el tiempo que usted tiene a disposición. Tercero, perder tiempo es perder la vida. Cada momento, la siguiente lámina, por favor. Perder tiempo es perder la vida. Cada momento se nos presenta como una decisión. ¿Usaré este momento para lograr algo de valor eterno o lo desperdiciaré? El manejar bien el tiempo es absolutamente clave para una vida exitosa en todo sentido. Escuche, espiritual, emocional y física. Si no aprovechamos bien el tiempo, desperdiciamos la vida. Ahora, en su casa, usted establezca las prioridades. ¿Qué es prioridad? Por decir, maneja las relaciones con su cónyuge, las relaciones con sus hijos son pequeños, converse con ellos, denles un consejo, el momento de hacer esto o aquello. Pero todo es en función del tiempo. Cuarto, todos daremos cuentas por el uso de nuestro tiempo. Cada uno de nosotros tenemos todo el tiempo necesario para hacer la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Todo el tiempo necesario. Nuestro problema no es demasiado poco tiempo, sino hacer mejor uso del tiempo que sí tenemos. No sé si a usted le ha pasado o usted ha escuchado. Es que no tengo tiempo. Vamos a orar, es que no tengo tiempo. Vamos a un estudio bíblico, es que no tengo tiempo. Si usted lo ha dicho, analícese usted qué hace en ese tiempo en el que supuestamente estaba establecido el estudio bíblico. Si el estudio bíblico era de 7 a 8 de la noche y usted dice no tengo tiempo, probablemente de 7 a 8 estés en el celular. Amén. Y por último, la siguiente lámina. Ya vamos terminando, mis amados. Todo tiene su tiempo, todo llega. No se desespere, miren, no queremos vivir antes lo que ya está destinado que vivamos, ni retrasemos lo que tenemos que hacer. Valoremos cada tiempo que Dios nos da. No hay tiempos eternos. La vida se compone de tiempos. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos, pero podemos desperdiciar el tiempo valioso que Dios nos regala, esperando que llegue otro tiempo. El momento es aquí y ahora. O sea, no espere. Hoy usted puede comenzar a hacer una planificación, no mañana.
Terminamos hoy. Y usted, por lo menos, deje establecidos los puntos. Hay que planificar en esto, en esto, en esto. Hay que hacer la planificación del presupuesto familiar. Involucre a sus hijos, a su esposa. Ven, vamos a hacer este presupuesto. Si no lo ha hecho, hágalo. Le va a ayudar muchísimo. Eclesiastés 3.1 dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Tiempo para casarse, tiempo para estudiar, tiempo para reír, para llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buenos administradores del tiempo. Recuerde, planifique. Y por último, en la siguiente lámina, vamos a la conclusión. Mire, el mayordomo es un creyente que supervisa fielmente la protección y expansión de los bienes que Dios le ha encomendado para administrar. La iglesia debe de tener esto bien presente, porque es necesario que nosotros expandamos lo que es los bienes del Señor. Segundo, saber administrar bien nuestras finanzas demanda de instrucción y decisión. Recuerde, usted, si no ha administrado hasta ahora bien sus finanzas, no crea que por esta enseñanza que yo le he dado y usted se emocionó, usted va a decir, bueno, ahora lo voy a hacer bien. No, tiene que instruirse, tiene que leer, tiene que tratar de entender cómo hacerlo. Mi consejo es pida ayuda. Pida ayuda si no puede hacerlo. Tercero, saber administrar el tiempo es la clave para lograr los propósitos de Dios en el tiempo de Dios. Esto es importante. ¿Administrar qué, mis amados? El tiempo para lograr los propósitos de Dios en el tiempo de Dios. Así, mis amados, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que le haya sido de mucho agrado y que usted lo pueda poner en práctica. Recuerde, está emocionado. Hay un nuevo año que inicia. Está contento. Planifique. La planificación le va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para que usted pueda tomar el control. ¿De qué? De los tiempos, de las finanzas, de su dinero, sus bienes. Así que vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por este momento, por esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, a través de tu palabra, entender lo que es ser un mayordomo. Todo este mes hemos estado viendo diferentes facetas de mayordomía. Y hoy ha sido una más, Padre eterno, que tú has permitido en tu voluntad que podamos entender. Ruego, mi Dios amado, que el conocimiento adquirido hoy no quede, Señor amado, simplemente en un pensamiento, que podamos cristalizarlo, que podamos, Señor, si no hay la capacidad, pedir ayuda, que podamos, mi Dios amado, manejar una mayordomía con las finanzas nuestras, que este año 2023, Padre amado, sea un año de responsabilidad en la administración de los recursos que tú has dado a nuestras vidas, los bienes, las emociones, los dones, lo que es las riquezas, Padre amado, lo que es el tiempo. Padre, todo, que todo sea para la gloria y la honra de tu nombre. Y ruego, mi Dios eterno, que tu Santo Espíritu nos guíe a que siempre el fin, Señor, sea que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por siempre. A ti sea toda gloria, toda honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados.